cuando la oscuridad me envolvió por completo, no pude distinguir la salida. La depresión, un monstruo voraz, me había atrapado en su abrazo gélido. Cada día era una batalla interminable contra mi propia mente. Me sentía como una hoja llevada por el viento, sin dirección ni propósito. ¿Cómo podía escapar de este laberinto de desesperanza? Me sentía perdida, sin esperanza de encontrar una salida. Antes de continuar, permíteme decirte que estoy agradecida de que formes parte de esta familia, y si nos visitas por primera vez, te invito a suscribirte y encender la campana de notificaciones. Tu presencia aquí es un honor para nosotros. Comencemos. Recuerdo las noches en vela, el insomnio que me atormentaba como un fantasma. La almohada mojada por las lágrimas era mi única compañera. Mis días se deslizaban como sombras, vacíos de significado. Me preguntaba si alguna vez encontraría la luz al final del túnel. La sociedad a menudo malinterpreta la depresión. La ven como una debilidad, un defecto que debería ser ocultado a toda costa. Pero la depresión no es simplemente tristeza, es un monstruo que devora tu ser desde adentro, dejándote vacío y sin fuerzas para seguir adelante. Atrapada en esta espiral descendente, busqué respuestas en los lugares más inesperados. Probé terapias convencionales, medicamentos recetados, pero nada parecía calmar la tormenta que rugía dentro de mí. ¿Cómo podía encontrar la paz en medio de esta tormenta? Entonces, un día, cuando menos lo esperaba, tropecé con un extraño truco metafísico que cambiaría mi vida para siempre. Fue como encontrar un destello de luz en la oscuridad, un faro de esperanza en medio de la tormenta. Este truco, aparentemente simple, se convertiría en mi salvación, en mi tabla de salvación en medio del océano de desesperación. Al principio, el truco metafísico parecía demasiado simple para ser efectivo. ¿Cómo podía una simple práctica cambiar el curso de mi vida? Sin embargo, decidí darle una oportunidad. Después de todo, ¿qué más tenía que perder? Me sumergí en el estudio de esta técnica, explorando sus fundamentos y comprendiendo sus principios. Descubrí que, en su esencia, se trataba de cambiar mi forma de pensar, de reprogramar mi mente para atraer lo positivo en lugar de aferrarme a la negatividad que me consumía. Fue un viaje de autodescubrimiento, un camino hacia la transformación interior. Aprendí a observar mis pensamientos, a desafiar las creencias limitantes que habían estado dictando mi vida durante tanto tiempo. Me di cuenta de que la clave para liberarme de la depresión residía en mi propia mente. La práctica constante se convirtió en mi ritual diario. Cada mañana, al despertar, dedicaba unos minutos a meditar y visualizar el futuro que deseaba manifestar. Me sumergí en un estado de gratitud, agradeciendo por las bendiciones presentes y futuras que el universo tenía reservadas para mí. Con el tiempo, empecé a notar cambios en mi vida. Pequeñas victorias que antes pasaban desapercibidas ahora brillaban como estrellas en la noche. Me sentía más en control, más conectada con mi verdadero ser. La depresión ya no era mi carcelero, era simplemente una sombra del pasado que se desvanecía con cada amanecer. El truco metafísico se convirtió en mi brújula, guiándome a través de los altibajos de la vida. En lugar de luchar contra la corriente, aprendí a fluir con ella, confiando en que el universo siempre conspiraba a mi favor. Mi perspectiva sobre la vida comenzó a cambiar gradualmente. En lugar de enfocarme en lo que me faltaba, aprendí a apreciar lo que ya tenía. Descubrí la belleza en las pequeñas cosas, el canto de los pájaros al amanecer, el calor del sol en mi rostro, la sonrisa de un extraño en la calle. La gratitud se convirtió en mi mantra, una poderosa herramienta que transformó mi realidad. En lugar de quejarme por lo que no tenía, me enfocaba en las infinitas posibilidades que el universo tenía reservadas para mí. Con cada palabra de agradecimiento, sentía que mi corazón se expandía un poco más, abrazando la abundancia que fluía a mi alrededor. Pero el verdadero cambio no vino de afuera, vino de adentro. A medida que profundizaba en mi práctica, comencé a descubrir aspectos de mí misma que había ignorado durante demasiado tiempo. Me di cuenta de que la felicidad no era un destino al que llegar, sino un estado interno que cultivar en cada momento. La depresión, que una vez había dominado mi vida, se desvaneció como una niebla al sol. Ya no me definía por mis luchas, sino por mi capacidad para superarlas. Descubrí una fortaleza dentro de mí que nunca supe que tenía, una fuerza que me permitió enfrentar mis miedos y abrazar mi verdadero potencial. Por supuesto,
El camino no siempre fue fácil. Hubo momentos de duda, de desánimo, de retroceso. Pero cada obstáculo se convirtió en una oportunidad de crecimiento, una lección que me acercaba un poco más a la plenitud que tanto anhelaba. La vida se convirtió en un baile, una danza de alegría y tristeza, de luz y oscuridad. Aprendí a abrazar todas las facetas de mi ser, a aceptar mis imperfecciones y celebrar mis victorias. En cada tropiezo, encontré la oportunidad de levantarme más fuerte, más resiliente, más consciente de mi propio poder. Con el tiempo, empecé a compartir mi experiencia con aquellos que también luchaban contra la oscuridad. Descubrí que mi historia resonaba con muchos, que mi viaje desde la depresión hacia la luz ofrecía una chispa de esperanza en medio de la desesperación. Comencé a escribir, a hablar en público, a compartir mi mensaje de amor y sanación con el mundo. Me convertí en un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos en la tormenta. Mis palabras se convirtieron en un bálsamo para el alma, una guía para aquellos que buscaban respuestas en un mundo lleno de incertidumbre. Descubrí que la verdadera felicidad radica en dar, en servir a los demás con amor y compasión. Cada sonrisa que iluminaba un rostro, cada lágrima que se convertía en risa, me recordaba el poder transformador del amor incondicional. Pero mi viaje no terminó ahí. A medida que profundizaba en mi práctica, descubrí nuevas capas de conciencia, nuevos horizontes por explorar. La metafísica se convirtió en mi pasión, mi camino hacia la verdad última que yacía más allá de las apariencias. Descubrí que somos seres multidimensionales, conectados a un universo infinito de posibilidades. Aprendí a trabajar con las fuerzas invisibles que gobiernan nuestro mundo, a alinear mi energía con la vibración del amor y la gratitud. A medida que mi comprensión se expandía, también lo hacía mi capacidad para manifestar mis deseos más profundos. Aprendí a utilizar herramientas como la visualización creativa y la afirmación positiva para crear la realidad que deseaba experimentar. Descubrí que el universo siempre respondía a mis pensamientos y emociones, creando el mundo a mi alrededor de acuerdo con mi enfoque dominante. Cada día era una aventura, una oportunidad de explorar las maravillas del universo y descubrir mi verdadero potencial. La vida se convirtió en un lienzo en blanco, esperando ser llenado con los colores de mi imaginación y la pasión de mi corazón. A medida que profundizaba en mi práctica metafísica, también experimentaba una profunda conexión con el mundo que me rodeaba. Descubrí que todo en el universo está interconectado, que somos parte de un tejido cósmico que une a todas las formas de vida. Esta comprensión me llevó a desarrollar un profundo respeto por la naturaleza y por todas las criaturas que comparten este hermoso planeta con nosotros. Comencé a ver la divinidad en todas las cosas, a reconocer la chispa de luz que arde en el corazón de cada ser viviente. Me sumergí en la belleza del momento presente, aprendiendo a saborear cada instante como si fuera el último. Descubrí la magia en las pequeñas cosas, el susurro del viento entre los árboles, el brillo de las estrellas en el cielo nocturno, el abrazo cálido del sol en un día de verano. La práctica de la atención plena se convirtió en una parte fundamental de mi vida, una forma de mantenerme arraigada en el momento presente y en contacto con mi ser interior. Aprendí a dejar ir el pasado y a no preocuparme por el futuro, a simplemente ser, aquí y ahora, en este precioso momento de eternidad. En el tejido sutil del universo, cada instante es una sinfonía de posibilidades, una danza de luz y sombra que nos invita a explorar los misterios de la existencia. Nos encontramos en el umbral de la conciencia, donde el pasado se desvanece en el horizonte y el futuro se despliega como un lienzo en blanco ante nuestros ojos. En este viaje de autodescubrimiento y crecimiento, cada paso es una invitación a explorar los rincones más profundos de nuestra alma, a desentrañar los secretos del universo y a abrazar la magia que yace dentro de nosotros. Acompáñanos en este viaje de exploración y transformación, donde cada palabra es un eco de la verdad eterna que late en el corazón del cosmos. Es hora de elevarnos más allá de los límites de lo conocido y descubrir la belleza que reside en lo más profundo de nuestro ser. A medida que mi conciencia se expandía, también lo hacía mi capacidad para experimentar la alegría pura y la paz interior. Descubrí que la verdadera felicidad no reside en las posesiones materiales o en los logros externos, sino en la conexión con mi ser interior y con el universo que me rodea. Me convertí en un canal de amor y luz, compartiendo la sabiduría ancestral de la metafísica con todos los que estaban dispuestos a escuchar. Descubrí que mi propósito en la vida era servir como un faro de esperanza y sanación, guiando a otros en su propio viaje de autodescubrimiento y transformación. Cada día me despertaba con gratitud en mi corazón,
agradecida por la oportunidad de ser un instrumento del universo y de compartir mi luz con el mundo. La depresión que una vez me había consumido había sido transformada en amor incondicional y en una profunda conexión con la vida misma. También enfrentaba desafíos internos y externos que ponían a prueba mi fe y determinación. Descubrí que el camino de la iluminación no era un camino fácil, estaba lleno de obstáculos y pruebas diseñadas para ayudarme a crecer y evolucionar como ser humano. Uno de los desafíos más grandes que enfrenté fue aprender a soltar el apego a las expectativas y los resultados. A menudo, me encontraba aferrada a ciertas ideas sobre cómo deberían ser las cosas, en lugar de aceptarlas tal como eran. Esta resistencia a lo que era me causaba sufrimiento y me mantenía atrapada en un ciclo de insatisfacción y descontento. Fue un proceso gradual, pero con el tiempo aprendí a confiar en el flujo natural de la vida y a soltar el control sobre las circunstancias externas. Aprendí a rendirme al poder superior del universo y a permitir que mi vida se desenvolviera de acuerdo con su plan divino. En lugar de luchar contra la corriente, aprendí a fluir con ella, confiando en que todo sucede por una razón y que cada experiencia tiene un propósito más elevado. Otro desafío importante fue aprender a perdonar y soltar el resentimiento hacia aquellos que me habían herido en el pasado. Descubrí que el resentimiento era como una cadena que me mantenía atada al dolor y al sufrimiento, impidiéndome experimentar la verdadera libertad y paz interior. A través del poder del perdón, fui capaz de liberarme de las ataduras del pasado y abrir mi corazón a la compasión y el amor incondicional. El perdón no fue un proceso fácil, pero fue liberador. Me permitió sanar las heridas del pasado y liberar el peso que llevaba en mi corazón. Descubrí que el perdón no era tanto sobre liberar a la otra persona, sino sobre liberarme a mí misma del dolor y el sufrimiento que había estado cargando durante tanto tiempo. A medida que me liberaba del pasado y me abría al presente, experimentaba una profunda sensación de paz y serenidad. Me di cuenta de que la verdadera felicidad reside en el momento presente, en la capacidad de encontrar alegría y gratitud en cada experiencia, por más pequeña que sea. A medida que exploraba más profundamente el mundo de la metafísica, también me di cuenta de la importancia de la autenticidad y la autenticidad en mi propio viaje de crecimiento espiritual. Comprendí que la verdadera transformación solo puede ocurrir cuando somos honestos con nosotros mismos y vivimos de acuerdo con nuestra verdad más profunda. Acepté todas las partes de mí misma, tanto las luces como las sombras, reconociendo que cada aspecto de mi ser tenía un propósito y una lección que enseñar. Aprendí a abrazar mis imperfecciones y a verlas como oportunidades de crecimiento y evolución. La autoaceptación se convirtió en un acto de amor propio, una forma de honrar mi humanidad y mi divinidad al mismo tiempo. Me liberé de las cadenas del autojuicio y la autocrítica, permitiéndome ser imperfectamente perfecta en cada momento. A través del perdón, sané las heridas del pasado y liberé el peso que me había estado frenando durante tanto tiempo. Descubrí que el perdón no era tanto para la otra persona como para mí misma, una liberación de la carga emocional que me había estado arrastrando. La compasión se convirtió en mi guía, una brújula moral que me recordaba la importancia de tratar a los demás con bondad y empatía. Aprendí a ver el mundo a través de los ojos del amor, reconociendo la humanidad compartida que une a todos los seres vivos. A medida que cultivaba una mayor comprensión y compasión por mí misma y por los demás, también experimentaba una profunda sensación de conexión y unidad con el universo. Me di cuenta de que somos todos parte de la misma red de vida, interconectados y entrelazados en un tejido cósmico de amor y luz. La gratitud se convirtió en mi práctica diaria, una forma de recordarme a mí misma la abundancia y la belleza que me rodean en cada momento. Aprendí a ver cada desafío como una oportunidad de crecimiento y cada obstáculo como un trampolín hacia un mayor nivel de conciencia. A medida que profundizaba en mi viaje de autodescubrimiento, también me sumergí en el estudio de las leyes universales que gobiernan el funcionamiento del cosmos. Descubrí que el universo está regido por principios inmutables que operan en todas las áreas de la vida, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Una de las leyes que más resonó conmigo fue la ley de la atracción, que enseña que atraemos a nuestras vidas aquello en lo que enfocamos nuestra atención y nuestra energía. Comprendí que mis pensamientos y emociones son poderosos imanes que atraen a mí las experiencias y circunstancias que reflejan mi estado interno. Con esta comprensión, me comprometí a ser consciente de mis pensamientos y sentimientos, cultivando intencionalmente una mentalidad positiva y enfocada en lo que deseaba manifestar en mi vida. Aprendí a dejar ir el miedo y la preocupación, confiando en que el universo siempre conspiraba a mi favor. La visualización creativa se convirtió en una herramienta poderosa en mi arsenal,
permitiéndome crear imágenes mentales vívidas y detalladas de mis sueños y aspiraciones. A través de la visualización, me conectaba con la sensación de haber logrado mis objetivos, atrayendo así esas experiencias hacia mí con mayor facilidad. También incorporé la práctica de la afirmación positiva en mi vida diaria, repitiendo palabras y frases que resonaban con mis deseos más profundos. Aprendí a hablar en el lenguaje del éxito y la abundancia, reprogramando mi mente subconsciente para alinear mis pensamientos con mis metas y aspiraciones. A medida que aplicaba estas enseñanzas en mi vida, experimentaba una transformación profunda y duradera. Mis relaciones mejoraron, mi salud se fortaleció y mi bienestar general se elevó a nuevas alturas. Me di cuenta de que realmente soy la creadora de mi propia realidad y que tengo el poder de moldear mi destino según mis deseos más profundos. La práctica de la ley de la atracción se convirtió en un pilar fundamental de mi vida, guiándome en cada paso del camino y recordándome constantemente el poder ilimitado que reside dentro de mí. Aprendí a confiar en el proceso y a dejar que el universo se encargara de los detalles, sabiendo que todo se estaba desarrollando según lo planeado. A medida que profundizaba en mi comprensión de las leyes universales y la manifestación consciente, también experimentaba un profundo sentido de propósito y dirección en mi vida. Comprendí que cada desafío, cada obstáculo, era una oportunidad para crecer y expandirme, para convertirme en la mejor versión de mí misma. Me comprometí a vivir con autenticidad y pasión, siguiendo mi corazón y persiguiendo mis sueños con valentía y determinación. Descubrí que la verdadera felicidad reside en seguir el llamado de mi alma, en vivir en alineación con mi propósito más elevado. A medida que abrazaba mi verdadero ser, también me convertía en un imán para las experiencias y oportunidades que resonaban con mi verdad interior. La vida se convirtió en una aventura emocionante, llena de sorpresas y maravillas, una danza cósmica de amor y creatividad. Me di cuenta de que soy una co-creadora del universo, una parte integral del tejido de la existencia que contribuye con mi propia luz única al mundo que me rodea. Aprendí a honrar mi poder y a utilizarlo con sabiduría y compasión, siempre recordando que mis acciones tienen un impacto en el tejido mismo de la realidad. La vida se convirtió en un viaje mágico de autodescubrimiento y crecimiento, una oportunidad para explorar los rincones más profundos de mi ser y descubrir la belleza que yace en mi interior. Cada día era una nueva aventura, una oportunidad para aprender, crecer y expandirme más allá de los límites de lo que creía posible. Me convertí en la heroína de mi propia historia, abrazando el poder que reside dentro de mí y compartiendo mi luz con el mundo que me rodea. Descubrí que la verdadera magia reside en el amor incondicional, en la aceptación plena de mí misma y de los demás, en la celebración de la vida en todas sus formas. Hoy, miro hacia atrás en mi viaje con gratitud y humildad, sabiendo que cada paso del camino me ha llevado exactamente donde necesitaba estar. Me siento bendecida por las lecciones que he aprendido, por las personas que he conocido y por las experiencias que he vivido. Mi viaje de autodescubrimiento y crecimiento continúa, una danza eterna de amor y luz que me lleva más y más cerca de mi verdadero yo. Me comprometo a seguir adelante con valentía y determinación, siempre recordando que soy un ser ilimitado, capaz de crear la vida de mis sueños. En cada palabra, en cada suspiro, en cada momento de reflexión, hemos recorrido un camino de autoexploración y descubrimiento. Nos hemos sumergido en las profundidades de la conciencia, hemos abrazado la luz y la sombra que yacen dentro de nosotros. Que estas reflexiones no sean el fin, sino el comienzo de un viaje sin fin hacia la verdad y la plenitud. Que cada experiencia, cada encuentro, nos recuerde la belleza y la magia que habita en cada rincón del universo y en cada latido de nuestro corazón. Que sigamos adelante con valentía y determinación, sabiendo que el viaje nunca termina, que siempre hay más horizontes por explorar y más estrellas por alcanzar. Que nuestra búsqueda de significado y propósito nos lleve más allá de los límites de lo conocido, hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades. Este es solo el comienzo. El camino continúa, y estamos listos para abrazarlo con todo nuestro ser.